Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con nuestro círculo de estudio. Ya son las 8 y pues queremos ser muy respetuosos de los que inician, se conectan a tiempo. Entonces, vamos a iniciar y bueno, pues quiero saludarlos esta tarde, noche agradable, fresca, lluviosa y bueno, que no falte por ahí el cafecito para comenzar con este círculo de estudio. Y el día de hoy, pues estamos de plácemes. La maestra Jimena nos acompaña. La maestra Jimena es del estado de Veracruz. Ahorita andan allá en el carnaval, ¿verdad, maestra? Todavía. Y bueno, les voy a leer poquito de la mucha formación que tiene la maestra Jimena. Bueno, la maestra Jimena tiene una licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal Veracruzana, Enrique Repsamen, y tiene una maestría en necesidades educativas especiales en el Centro de Estudios Superiores de Educación. También cuenta con una especialidad en docencia digital en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Te escuchamos, maestra. Hola Lili, gracias por la invitación. Antes que nada, por permitirme estar aquí en este espacio con todos ustedes. Saludos a todos los que se están conectando en este momento desde sus casitas o desde eh, donde pueden, porque a veces estos espacios son tan valiosos que aunque vengamos manejando o aunque andemos por ahí en la calle, pues aprovechamos y ponemos el internet, porque bueno, si bien es cierto que de repente tiene sus limitantes, yo por aquí también ando un poquito nerviosa porque me anda fallando la conexión. También es muy noble que desde donde estemos, pues ahorita podamos conectarnos a partir de un interés tan especial que es, pues, punto número uno, la profesionalización docente y punto número dos, pues prepararnos para el instrumento de promoción horizontal, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido los saludo a todos, agradecer esta presentación tan bonita. Y bueno, pues el tema que nos tiene aquí el día de hoy es estos lineamientos para la erradicación del acoso escolar en las escuelas, que es un tema desafortunadamente pues recurrente. Es una realidad que tenemos en las escuelas, y que de repente pues nos toma por sorpresa. Y surge este documento pues para no quiero decir como afianzar lo que sabemos acerca del acoso escolar, simplemente para pues darnos a conocer unos conceptos que son importantes, que manejemos teóricamente y que sobre todo identifiquemos en la práctica docente. Entonces, pues si no hay otra cosa, Lili, me gustaría ya empezar a presentar. Sí, sí, claro que sí, maestra Jimena. Bien, pues lo que tenemos aquí es el acuerdo 14-12-23, en donde se establecen los lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica. Yo aquí les puse el artículo 23 al 43 porque las bibliografías de los procesos anteriores se han centrado mucho en estos artículos. Ahorita les voy a explicar exactamente cuáles son. Entonces, bueno, aquí lo importante también va a ser entender que este es el documento oficial, es el del Diario Oficial de la Federación, pero de este documento se desprenden documentos locales, documentos estatales. Entonces, cada estado, a partir de lo que dice este documento, empieza a establecer ciertos protocolos que no pueden salirse de lo que dice este documento, ¿ok? Entonces, es bien importante que tengamos eso presente porque de repente podemos encontrar, por ejemplo, el documento de protocolos del estado de Veracruz, protocolos del estado de México, protocolos del estado de Durango. Entonces, no quiere decir que sean documentos diferentes, son documentos que se desprenden de estos lineamientos que vienen aquí. En este documento vamos a encontrar cuatro apartados. El primero es el de las disposiciones generales, el segundo de las medidas preventivas, el tercero es de la atención a casos de acoso escolar. Lo pongo aquí en verdecito porque estas páginas es donde se centra la atención, es donde nos pide que los leamos, que los repasemos, que los tengamos bien presentes, porque pues es donde nos dice cómo debemos actuar. Aunque yo siempre he dicho, de verdad que yo siempre lo he dicho,
vamos a conocer los protocolos y vamos a aprendérnoslos para jamás tener que usarlos, de verdad. Que sea como conocimiento que tengamos ahí, pero el chiste es no llegar a ellos. Para eso están las medidas preventivas y para eso podemos echar a andar muchas, muchas, muchas actividades en las escuelas para no tener que llegar a casos de acoso escolar, que se generen casos de acoso escolar, que ya entonces nos demanden hacer uso del protocolo. Porque luego, entre los nervios, entre la tensión y entre todo lo que sucede, siempre pasa algo que nos impide seguir el protocolo al pie de la letra, siempre. Entonces, aquí lo importante es que, bueno, identifiquemos cuáles son esos pasos a seguir y tratar de hacerlos lo más apegado posible, pero si a mí me lo preguntan, los esfuerzos del docente deben estar centrados en las medidas preventivas, siempre. Y el último apartado es el de las medidas de no repetición. Es decir, cuando tú ya atiendes a estos casos de acoso escolar, pues tienes que asegurarte de que no se vuelvan a repetir, ¿ok? En ese sentido, bueno, empezamos por lo que nos dice las disposiciones generales y aquí nos da el concepto de acoso escolar. Este es el concepto que se está manejando desde ese documento. ¿Y qué es lo que nos dice? Que es toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder. Esas son las características. Ya sea que esta desigualdad de poder venga por cuestiones físicas, de edad, social, económica, entre otras, que se ejerce entre los educandos en el entorno escolar, generalmente en privado, generalmente lejos de los ojos de los adultos, con objeto de someter, explotar y causar un daño. El acoso escolar se distingue de otras situaciones de violencia que no son acoso porque tiene estas tres características. La primera, que es intencionada. Quiere decir que existe una voluntad por parte de la persona para someter, para explotar y para causar un daño. La segunda es que es repetitiva, es decir, es persistente. Esta conducta violenta ya es algo recurrente con el propósito de vulnerar la condición física y emocional. Y la tercera es que es duradera, es decir, que ya ha transcurrido un tiempo desde el inicio de las acciones de violencia. Sin embargo, no quiere decir que si yo veo una situación de violencia o de vulneración, me voy a esperar a que pase 2 o 3 veces para entonces ya decir que es acoso. Yo inmediatamente tengo que actuar, porque en alguna situación en que se acuda con autoridades, no nos van a preguntar cuántas veces ha sucedido. No, pues que una, y yo estaba esperando que sucedieran 3. Ajá, y si la tercera ya era un acto mucho más violento, eso realmente es lo que estábamos esperando. Entonces, aquí es importante que conozcamos cuáles son las características que lo diferencian de otras situaciones de violencia que se puedan presentar en el aula, pero eso no quiere decir que no actuemos de forma inmediata. Eso no quiere decir que ante una situación en donde yo estoy viendo una vulneración de derechos, sobre todo en donde hay una desigualdad de poder, no tenga inmediatamente que actuar. Estas mismas disposiciones reconocen 4 tipos de acoso: el acoso físico, el socioemocional, el verbal y el ciberacoso, ahora con las tecnologías digitales, que ocurre no solamente pensemos que son los adolescentes, también los chicos de primaria. A mí me ha tocado atender casos en quinto, sexto de primaria, donde hacen grupos de WhatsApp, por ejemplo, y ahí es donde empiezan a presentarse ciertas situaciones que caen en esta característica del ciberacoso. Ahora vamos a identificarlas. ¿Cuándo es físico? Bueno, aquí nos vuelve a decir agresiones en repetidas ocasiones, donde los educandos que son víctimas sufren golpes, heridas, zancadillas, patadas, empujones, tirones de cabello, son encerrados u obligados a entrar en algún sitio, deben obedecer bajo coacción o son objetos sin permiso alguno de desaparición, daño, destrucción o se les esconde algún bien personal. En alguno de los reactivos de UCICAM, perdón, en alguno de los procesos de UCICAM, uno de los reactivos sí especificaba si era acoso
cuando al niño le habían escondido su mochila. Y podemos pensar que no, porque no hay una agresión física. Pero de acuerdo a lo que nos dice este documento, el que te escondan tu mochila, el que te escondan tu lapicera, el que te escondan tu termo, tu gorrita, el que te escondan cualquier cosa que es un bien personal, ya implica una situación de acoso escolar de tipo físico. Por lo tanto, es diferente de otras formas de violencia física como peleas y riñas. Aquí es cuando especifica que, por ejemplo, si a la hora del recreo se pelean y se agreden, pues bueno, no es una situación de acoso porque surgió de que en ese momento estaban jugando y no, y pues se enojaron o se pelearon, pero no lo podemos considerar acoso porque no hay una intención de uno sobre otro y no se está haciendo uso de una, una jerarquía o de un poder sobre el otro. Simplemente fue una situación que sucedió y que sí vamos a actuar para que de ahí no se deriven otras situaciones, pero no entra como acoso porque es una situación así, circunstancial. En cambio, aquí, si es recurrente, tenemos que actuar. Incluso si la mami se te acerca y te dice, es que todos los días le esconden la lapicera, ahí entramos. Ahí entramos ya porque sí está considerado como un acoso escolar físico. Tenemos el acoso escolar socioemocional, comportamiento entre pares en donde hay una lesión emocional en las relaciones interpersonales con el objetivo de aislar, marginar, ignorar, dar una mala imagen y avergonzar en público. Nuevamente, me tocó atender un caso en una escuela primaria en donde una niña le dijo a sus amiguitos que le dejaran de hablar a otra. Y la niña pues pasaba los recreos solita y nadie le hablaba porque esta niña estaba organizando a todos los demás para aislarla, para ignorarla y pues para que obviamente estuviera triste a la hora del recreo, sola a la hora del recreo, ¿no? Entonces aquí también entra esta parte como acoso y tenemos que identificarlas. Muchas de las grandes situaciones que enfrenta un docente es que a veces minimiza la situación. Dice, ay, son niños. Ay, le están haciendo la ley del hielo, al rato se les pasa y ya no podemos verlo de esa manera. El acoso escolar físico es mucho más fácil también de identificar que un acoso socioemocional. Por lo tanto, nuestros sentidos deben de estar bien alerta a observar las conductas de nuestros niños y sus relaciones interpersonales para enseguida identificar, oye, ¿por qué si tú eras amiga de ella, ahora ya no te juntas con ella? ¿O por qué si te la pasabas jugando con este grupito a la hora del recreo, ahora ya no juega, ahora estás solito? E inmediatamente atenderlo. Acoso escolar verbal. Expresiones de manera directa o indirecta entre los educandos con palabras desagradables o agresivas. Aquí entra la burla, que es muy fácil identificarla, el insulto, los apodos, pero también entran los chismes. Y esto también tendemos a minimizarlo. Cuando anda un rumorcito por ahí sobre alguien, inmediatamente hay que frenarlo. Y luego nos dice amenazas cuya intención sea humillar o intimidar. Y finalmente tenemos el ciberacoso, que es la publicación o envío de mensajes electrónicos. Se incluyen textos, se incluyen imágenes, videos, con el objetivo de amenazar, atacar. Nuevamente entran aquí los rumores, humillar a una o a un educando, utilizar imágenes sin consentimiento a través de plataformas digitales como redes sociales, mensajería instantánea o de texto. Entonces, todos estos aparatos digitales también entran. En alguna ocasión hablé con una mamá que le dije, señora, a su hija la estaban acusando de acoso y ella decía que no, que la maestra decía que la niña se portaba muy bien en el salón de clases, etcétera, etcétera. Estaban en sexto año. Le digo, señora, si yo le reviso el celular a su hija, ¿está usted segura de que yo no voy a encontrar ningún insulto, ninguna amenaza, algo que pueda lastimar a la niña, que donde le está diciendo a los demás niños que no se junten con ella? Porque si usted está completamente segura, pues no pasa nada. Pero si la niña, que estaba en una situación muy, muy, muy complicada, llegara a lastimarse a sí misma o cometer algún acto, pues contra ella y empezaran las investigaciones, ¿usted está segura que en el celular de su hija no habría nada? Y ya se lo pensó dos veces, ¿no?
Entonces, claro que todos estos mensajes, dispositivos y medios contribuyen a que se pueda dar esta situación de acoso. Entonces, hasta aquí ya tenemos bien claras, este documento ya nos deja bien claro cuáles son estas tres características que diferencian al acoso de alguna situación circunstancial. Y luego, ¿cuáles son estos cuatro tipos de acoso que pueden presentarse, o que mejor dicho, se presentan en las escuelas primarias y de todos los niveles? Ahora, aquí me voy a pasar directo a este tercer capítulo, que es cuando dice, ya sucedió. Ya tienes una situación de acoso, ya llegó la mamá a decirte que ya que ya que a su hija la están acosando, etcétera, etcétera. Entonces, viene este tercer momento del documento en donde nos pide que pongamos mucha atención. Comienza con el artículo 23 y nos dice que las autoridades educativas locales en el ámbito de sus atribuciones tienen que brindar atención a víctimas o a posibles víctimas de acoso escolar a través de estos cuatro momentos. Entonces ya nos empieza a decir que este protocolo tiene cuatro momentos. El primero es detección, el que sigue es notificación, el tercero es intervención y el cuarto es seguimiento. Ahora, vamos a ver qué significa, porque es como, pudiera parecer que es muy obvio, pero es importante que analicemos qué es lo que nos pide en cada uno de esos momentos. No nada más decir, ah, sí, pues detectas y notificas, intervienes y pues a ver qué pasa. No, vamos a revisar qué es lo característico de cada uno de estos cuatro momentos. De esto trata esta, esta parte o este apartado de este documento. El artículo 24 nos dice que la detección de un posible caso de acoso escolar se da mediante la observación y reconocimiento de comportamientos en los educandos que se manifiestan al ser víctimas, espectadores y educandos que realizan conductas de acoso escolar, sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos para la notificación inmediata, el esclarecimiento de la situación y establecer medidas de protección. Aquí también entra la detección de un posible caso de ciberacoso. Es decir, mediante la observación, tú te vas a dar cuenta de si esta situación se está generando. Tienes que observar estas conductas que ya hablamos anteriormente, y aquí dice que no hay que prejuzgar sobre la veracidad de los hechos. En ningún momento nosotros, ay, no creo que se esté dando. Tú ya observaste una situación, inmediatamente hay que notificar para esclarecer y empezar a establecer medidas de protección. Aquí nos lo dice clarito en esta parte de aquí. Dice, y además también a través de los materiales multimedia que vulneren a un menor y que es presentado ante alguna autoridad de los planteles educativos. Cuando llega una mami y te enseña el celular y dice, mira lo que le escribieron a mi hija, aquí lo tengo. Desde ahí ya se hizo la detección. Y entonces nos dice que esta detección la pueden realizar los educandos, las madres o padres o tutores, la puede realizar cualquier figura educativa, e incluso puede surgir hasta de comentarios de espectadores de este tipo de violencia. Quiere decir que si alguien vino y te dijo, oiga, maestra, fíjese que yo vi que a este niño lo están molestando, desde ahí empieza este protocolo detectando, porque alguien ya se dio cuenta que alguien está siendo vulnerado. Dice también el artículo 26 que se va a promover la utilización de guías de observación de indicadores y factores de riesgo para la detección del acoso escolar y el ciberacoso en el plantel educativo, a fin de que se reconozca las características de este tipo de violencia, se documente y se notifique los posibles casos. Aquí yo no tengo esta información, si a partir de este documento van a generar nuevos indicadores o si los van a remitir a este documento que ya está, que son los protocolos ASIAEM, en donde vienen los indicadores de riesgo de acoso escolar, también trae indicadores de abuso sexual infantil e indicadores de riesgo de maltrato en la escuela. Este documento de ASIAEM te especifica cuándo es acoso, cuándo se considera abuso sexual infantil, cuándo es maltrato en la escuela, porque tampoco es lo mismo decir lo están acosando que lo están maltratando. Ahí cambia. Entonces, bueno, aquí dice que la autoridad educativa local promoverá la utilización de guías de observación
Esta ya existe y aquí tenemos los indicadores de riesgo de acoso escolar, como temor de ir al baño, cambios notorios en los hábitos alimentarios, crisis de llanto sin explicación, sensibilidad extrema, dificultades en la integración a grupos iguales, negarse o ir a permanecer a la escuela. Estos indicadores de riesgo son muy generales. Tendríamos que irnos al documento ASI-AM, recuérdenlo, porque también vienen indicadores específicos. Entonces, bueno. El artículo 26 nos dice que tenemos que utilizar estas guías de observación y ya les estoy diciendo hasta el momento cuál es la que tomamos como referencia. En el artículo 27 nos dice que la autoridad educativa local va a facilitar a los planteles educativos herramientas necesarias para la implementación de dinámicas grupales y colectivas de manera periódica que permitan la detección oportuna de posibles casos de acoso escolar y o ciberacoso en educación básica para el reconocimiento, documentación y notificación de estos casos. Ok, ¿cuáles son estas herramientas necesarias? Tenemos un fichero, que es el fichero de Cultura por la Paz. Ahí vienen un chorro de estrategias que nos hablan de cómo propiciar la convivencia, vienen hasta divididos por secciones. Entonces, a eso se refiere este artículo 27, a que las autoridades educativas locales van a poner a disposición pues un montón de herramientas para pues mejorar la convivencia, para también poder detectarla a tiempo. Nos pide que pongamos un buzón en las escuelas, por ejemplo, que llevemos a cabo asambleas, que llevemos a cabo entrevistas con los niños periódicamente. Bueno, no entrevistas porque eso va en contra del protocolo, pero sí conversaciones que nos permitan detectar a tiempo. En el artículo 28 ya pasamos al siguiente momento. Ya lo detectamos, ya vimos que ahí hay algo. Entonces tenemos que pasar a la notificación. ¿Qué nos dice la notificación? Que es este proceso de informar la detección de un posible caso de acoso escolar a la autoridad inmediata competente o al cuerpo colegiado para valorar los hechos. Hay que informar inmediatamente a la madre, padre o tutor de los dos involucrados y en los casos de ciberacoso a las autoridades competentes para que, bueno, pues dependiendo del contenido, pues sea eliminado, considerando los derechos de NNA por algún medio de comunicación bajo los principios de que no se va a revictimizar a nadie y de que se va a guardar la confidencialidad de todo este proceso. Entonces, aquí empieza la notificación. De acuerdo al protocolo, si el maestro de grupo detecta, tiene que notificar inmediatamente al director. Y es el director el que toma las decisiones para ver si informa a supervisión escolar o para, dependiendo del tipo de situación, a autoridades como procuradurías del menor, por ejemplo, ¿no? Que pudieran intervenir. Eso ya es decisión de el director dependiendo de la gravedad del asunto. Pero aún así, a quien se tiene que informar inmediatamente es al director y a los padres y madres y tutores de los involucrados. Muchas veces pasa que informamos al que cometa el acoso, pero no informamos a los papás de la persona o del niño que sufre el acoso y entonces se genera este sentimiento de que no estamos haciendo nada. Y es cuando viene entonces la denuncia, es cuando viene entonces la queja, que ahorita también aquí no se especifica mucho estos conceptos. Por eso es bien específico el documento de que tienes que informar a la familia de ambos involucrados. La notificación de un posible caso de acoso escolar puede ser emitida por la posible víctima, puede ser emitida por las madres, padres o tutores, perdón, puede ser emitido por los educandos, cualquier educando, puede ser emitido por el personal docente, puede ser emitido por las autoridades escolares, puede ser emitido por cualquier autoridad educativa, incluso de forma anónima. Cualquiera puede notificar que algo está sucediendo, que algo detectó. La notificación de un caso no exime de la responsabilidad u obligación de iniciar con estrategias de intervención para la protección de la posible víctima. ¿Qué significa esto? Que si yo detecté un caso y yo soy la que notifica, por ejemplo, yo maestra,
Le notifico a mi director. Ah, pues ya no hice nada. No. Inmediatamente yo también llevo a cabo estrategias de intervención para proteger a la posible víctima, para hacerlo sentir em, protegido en lo que se lleva a cabo el resto del proceso. En el artículo 30 nos dice que la autoridad educativa local debe promover vías de notificación dentro y fuera de los planteles educativos de su entidad federativa. Hay 3 vías de notificación. Ojo también con este dato. Tenemos las quejas, las denuncias y las solicitudes de atención. ¿Cuáles son la diferencia entre cada una? La queja es una notificación de forma verbal, digital, por escrito, pero la presenta la posible víctima o la madre, padre o tutor ante docentes o ante autoridad escolar o educativa. Ahí es como empieza la notificación a través de la vía de la queja. Pero también está la vía de la denuncia, que también es una notificación verbal, digital o escrita, pero ya no la presenta la víctima o su familia, la presentan terceros. Alguien que se dio cuenta, alguien que vio, presenta esta denuncia ante docentes, autoridades escolares o educativos. Y luego viene la solicitud de atención, notificación de un caso o casos de acoso escolar o ciberacoso a las autoridades educativas por parte de organismos. ¿Qué organismos? Ya es cuando entra derechos humanos, ya es cuando entra una procuraduría. ¿Por qué? Porque la queja, denuncia o querella no se hizo ante la autoridad educativa local, sino que se hizo ante esas instituciones y entonces viene la solicitud de atención. Continuamos. Entonces, fíjense, ¿eh? Ya llevamos 2 momentos. Llevamos detección, llevamos notificación y estamos viendo que hay 3 vías de notificación: queja, denuncia y solicitud de atención. Luego nos dicen el 31 que otra vez las autoridades educativas locales van a facilitar herramientas para que los planteles educativos implementen y garanticen estas vías de notificación correspondientes a la comunidad escolar para la protección de las personas involucradas en casos de acoso escolar bajo los principios de la no discriminación, no criminalización, perdón, y el interés superior de la niñez, que son conceptos muy interesantes, sobre todo el interés superior de la niñez que ya tuvieron que haber abordado, si ya vieron el artículo 3º, la Ley General de Educación. Entonces, bueno, pues no me voy a meter mucho en eso, pero aquí lo que nos dice es básicamente que la autoridad educativa va a poner una página de internet, por ejemplo, para que por ahí puedan presentar la queja, o va a lo mejor a pedir a las escuelas que ponga un buzón, o va a abrir un departamento en la supervisión para que ahí los padres puedan quejarse, etcétera, etcétera. Las autoridades educativas locales son los que van a facilitar vías de notificación correspondientes a la comunidad escolar. Y abajo nos dice que la autoridad educativa local puede recibir quejas, puede recibir denuncias, puede recibir solicitud de atención a través del área de atención ciudadana o en las oficinas de enlace educativo, en la SEP, quienes únicamente y conforme a sus atribuciones tienen que recibirlas e inmediatamente hacérselas llegar a la autoridad educativa local para atención y resolución correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si un padre de familia se va a la Secretaría de Educación Pública, que tiene su página además para reportar el acoso, lo que va a pasar es que la SEP va a bajar a través de la secretaría, subsecretaría, nivel, y va a llegar a supervisión y le va a decir: hey, ¿qué pasó con esto? Me llegó esta queja, atiéndela y resuélvela. Es lo que básicamente nos está diciendo este artículo. Aunque te quejes muy arriba, finalmente la solicitud va a llegar hasta la autoridad educativa local para que atienda y resuelva. Es donde te va a llegar la petición. Claro que por supuesto te va a llegar diciendo que ya tuviste que haber entrevistado a todo mundo, que tienes que tener evidencias, que tienes que mandar tus bitácoras, tus actas de hechos, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor y lo que yo siempre recomiendo es que en tu comunidad educativa invites a que las quejas lleguen directamente al director, porque desde ahí es más fácil resolver que cuando te llega, pues ahora sí que una instancia superior que no conoce tu contexto y que en ese momento quiere que a través de medios escritos tú le informes de todo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos dice el artículo 33?
que la autoridad educativa local va a promover la colaboración interinstitucional con las autoridades competentes. Va a designar un área administrativa que se va a encargar de recibir todas esas notificaciones de posibles acosos escolares o ciberacosos para entonces realizar dos estrategias, la de intervención o la de canalización, que también ahorita la vamos a ver. ¿En qué consiste la intervención? Fíjate, ya detectamos, ya notificamos, ahora viene la intervención. La intervención ante un posible caso de acoso escolar o ciberacoso se refiere a esta respuesta que da la autoridad escolar y educativa cuando recibe una notificación. En el momento en el que se recibe la notificación, estamos obligados a intervenir. No la podemos dejar en espera, no podemos ver si con el tiempo se calma. No, compañeros, en el momento en que recibimos una notificación, tenemos que activar la intervención. Cada autoridad educativa local define la forma de intervención siguiendo pautas generales establecidas en estos lineamientos con actividades y responsabilidades de la comunidad escolar. Básicamente se refiere a la toma de acuerdos para detener ese, esa situación de acoso y en su caso llevar a cabo medidas restaurativas. Aquí lo tenemos todavía más clarito. Fíjense, nos dicen, el proceso de intervención inicia confirmando el caso de acoso escolar por parte del cuerpo colegiado y entonces se lleva a cabo las siguientes acciones, garantizando su ejecución bajo los principios rectores mencionados. Acuérdense cuáles son esos principios. Confidencialidad, no ¿qué palabras tan difíciles? Revictimización y no criminalización. Acuérdense. Y básicamente aquí tenemos el protocolo. ¿Cómo comienza este protocolo? Primero, elaboramos acta de hechos por parte del personal docente y el directivo. Es decir, yo como maestra me notifican un caso de acoso o yo lo detecto, pues inmediatamente tengo que informar a mi autoridad, que es el director. Lo hago por vía verbal, pero también levanto un acta de hechos. Y en estos documentos hacia vienen los formatos para saber cómo levantar el acta de hechos. El acta de hechos no se levanta 2 días después, 3 días después, se levanta lo antes posible. Tiene que haber testigos. Tenemos que echarnos un clavado. Yo comentaba precisamente en Eduverso que este documento es muy escuetito, porque aquí nos dice, ajá, elabórate un acta de hechos, pero te invita a que te vayas al otro documento en donde te dice cómo debe ir un acta de hechos. No te remite a él. En el otro, por ejemplo, ahorita el que revisamos de la autoridad educativa va a mandarte las guías de observación. Te invita a que te vayas a ese documento a que revises la guía de observación. Entonces, a lo mejor no viene en la bibliografía de USICAM, pero está dando por sentado que tú conoces esos documentos. Por eso es importante ir identificándolos e ir estudiando esta como, ¿cómo le llamaremos? Como bibliografía oculta, así. Bibliografía que no está, pero que debes de conocer porque el mismo documento da por sentado que lo conoces, ¿no? Bien, entonces ya hiciste tu acta de hechos con las especificaciones, como se debe de hacer un acta de hechos. Y ahora tienes que levantar carta compromisos en conformidad con el marco de convivencia de la entidad federativa, donde el educando que ejerció la conducta de acoso escolar o ciberacoso se compromete a cumplir los acuerdos establecidos por el colegio. ¿Qué significa esto? Que entonces tú vas a mandar a llamar al niño que está cometiendo pues el posible caso de acoso, lo vas a mandar a llamar con sus papás porque no lo puedes mandar a llamar solito, que eso también viene en el otro documento de protocolos y porque tiene que ver con los derechos de los niños. No mandas a llamar, incluso aquí lo ponen como el tercer paso, pero realmente es junto, ¿eh? Redactamos también compromisos con los padres de familia. Y la forma en que se va a responsabilizar. Y esto tiene que ver con el acuerdo escolar de convivencia, en donde tú ya lo redactaste y ya pusiste que en caso de
que un alumno moleste a otro de forma reiterada, muchas veces no hay que llamarlos acosadores. Y ese es otro consejo que les doy porque su amiga Jimena soy. Si ustedes mandan a llamar a un padre de familia y les dicen, es que su hijo está acosando, el papá se te va a poner furia porque estás llamando a su hijo acosador y no es fácil reconocer cuando tu hijo comete una falta de esas y menos que se le ponga una etiqueta de ese tamaño. Entonces, cuidamos nuestro lenguaje y le decimos, papá, tu hijo ha estado molestando de forma recurrente a un niño. Por lo tanto, debemos de tomar acuerdos. El acuerdo escolar de convivencia señala que cuando esta situación sucede, proceden las siguientes acciones. Y entonces ahí es cuando entonces tomamos el acuerdo con los papás y con el niño que como está cometiendo el acoso para pues tratar de frenar esta situación. Y luego dice que también hay que establecer medidas de acompañamiento, protección y canalización ante autoridades competentes para restablecer el bienestar de los involucrados en casos de acoso escolar. Quiere decir que, bueno, tú ya resolviste con los niños y con los padres de los niños que están cometiendo el acoso escolar. Mandas a llamar a la mamá y al niño que sufren el acoso y estableces medidas de acompañamiento. Señora, yo me voy a entrevistar con usted cada viernes para ver cómo estuvo el niño durante la semana. Y entonces estás acompañando y obviamente cuando tú la veas el viernes le vas a decir, los maestros estuvieron bien al pendiente de él en el recreo. Estuvimos checando con quién jugaba. Estuvimos checando cómo se lleva con ese niño que está en el aula, pero pues que la relación no sea tensa, está protegido. Y si el acoso fue muy grave, entonces tiene que haber una canalización, que ahorita lo vamos a revisar. Y también pues tenemos que darle seguimiento. Y entonces implementamos prácticas restaurativas y formativas en la comunidad escolar, que básicamente ese fichero de cultura de la paz, por eso les digo que este documento nos manda otros, ahí te da muchas herramientas también para que tú inmediatamente comiences a hacer dinámicas grupales, que hagas campañas en contra del acoso, que invites a los niños a que actúen ya sea notificando o interviniendo en algunas situaciones que no los ponga en riesgo, etcétera. Entonces, estos son los 5 pasos que aquí nos comenta el artículo 35 que se tiene que hacer cuando ya tienes confirmado un caso de acoso escolar. Esto dentro de la escuela, ojo, porque si tú te vas a los protocolos hacia EM, ahí te va a decir que dependiendo de la gravedad, pues tienes que informar a las autoridades y entonces pues ya inicia también otro proceso. Pero esto quiere decir que lo estás abordando en la escuela. Ahora, el artículo 36 dice que se tiene que promover la respuesta oportuna. No lo debes dejar pasar, no lo debes minimizar, ya tanto el acoso como el ciberacoso, con estrategias de atención que se van a dar dentro, es lo que les decía hace un momento, dentro de los planteles educativos y van a estar coordinadas por los maestros y las autoridades escolares a través de las siguientes acciones. Fíjense qué acciones nos proponen. Vas a establecer reglas mínimas de convivencia o límites de respeto con la víctima y el educando que realiza la conducta de acoso con los espectadores y los grupos de educandos involucrados en el caso, así como padres, madres o tutores. Entonces, aquí es donde tenemos que, en esos acuerdos que establezcamos, pues comentarles, ¿no? La convivencia va a ser por el momento dentro del aula, a la hora del recreo, pues a lo mejor el niño todavía siente miedo, entonces se le pide que estén separados, que todavía no vamos a buscar la convivencia tan pronto después de la situación de acoso que se acaba de vivir, etcétera. Reglas mínimas de convivencia, límites de respeto con la víctima. Luego se tienen que instrumentar prácticas orientadas específicamente a aquello que está relacionado con el rol de los espectadores en los casos de acoso y ciberacoso.
¿Cuántos casos, compañeros, no hemos visto en las noticias de niños que están peleándose, que han acabado hasta en tragedias terribles y que hay un chorro de videos de ese momento en el acto? ¿Por qué? Porque están grabando, no están interviniendo. Entonces, claro que hay que instrumentar prácticas orientadas a que no sean testigos en ese momento, sino que hagan todo lo que esté en sus manos y que no los ponga en riesgo para evitar que la situación, pues, em, llegue a los extremos a los que ya ha llegado. Entonces, desde ya tenemos que estar trabajando en las aulas esta conciencia de no ser espectador. No te quedes callado. Si tú estás viendo que están vulnerando los derechos de alguien, habla, actúa, ayuda. No nada más te quedes mirando. Implementar prácticas restaurativas y resolución pacífica de conflictos que recuperen la convivencia escolar armónica entre las partes y luego con la comunidad escolar. Pero aquí señala que si se está en si la integridad personal está en riesgo, hay que solicitar la intervención de las instancias correspondientes. Lo que les digo, a final de cuentas, el director es esta figura que sí le toca, también en función de varios indicadores, determinar si puede resolverse dentro del plantel o si necesariamente tienen que entrar otras instancias. Si la o el educando que ejerce la conducta de acoso escolar comete acciones que ya se catalogan delitos en contra de la víctima, forzosamente estamos obligados a dar parte a las autoridades competentes. Se informa a las autoridades educativas y se informa a madres, padres o tutores sobre la situación y se documenta lo que sucedió. Aquí no hay de otra. Ya la falta es grave, ya hay una lesión eh, o una situación muy grave, pues hay que mandar a llamar inmediatamente a las autoridades, hay que canalizar a las autoridades competentes. Y finalmente, pues brindar información sobre cuáles servicios de atención integral existen, tanto para las familias, las madres, padres, tutores de los educandos involucrados, como por ejemplo el DIF. Y en este caso, se canaliza a los dos, tanto a quien sufrió el acoso como el que acosa, porque generalmente el acosador trae alguna situación que lo violenta a él y que él proyecta hacia los demás. Entonces, aquí también se hace mucho hincapié en que se canaliza tanto al acosador como el acosado. Fíjense, en alguna ocasión surgió una situación en una escuela donde una niña estaba diciendo, era creo que quinto año, cuarto o quinto, no recuerdo. Una niña estaba diciendo que su amiguita estaba siendo violada por su hermana. Entonces, claro que la maestra, pues en ese momento activa protocolo y manda llamar a la mamá, pues tanto de la niña que supuestamente estaba sufriendo la violación, como a la mamá de la niña que pues le notificó. Y entonces la mamá de la niña le dice a la directora, pero es que mi hija, pues no hizo nada malo, solamente vino a decirle lo que la otra niña le dijo o le comentó. Y la directora le dijo, mire señora, se van a llevar a cabo las investigaciones. Si la niña, pues efectivamente vino a notificar lo que la otra niña dijo, pues no va a pasar a mayores, ¿no? Al contrario, qué bueno que vino a decirlo por la niña, que fue la voz de la niña vulnerada. Pero si no es cierto, entonces tenemos que ver por qué lo dijo, no a modo de castigo, sino qué fue lo que la orilló a decir eso. Y eso activa una alarma, activa una banderita roja donde hay que poner también el ojo a la niña. ¿Por qué fue a decir eso? No desde el punto de vista de, te castigo por chismosa y mira el problema que ocasionaste. No, 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 no. ¿Qué está pasando en el interior de la niña para que ella haya dicho una cosa así? Entonces, lo que hizo la directora fue, pues de alguna manera ponerla sobre aviso. Vamos a ver si sí es, pues no pasa nada, pero si no es, algo está pasando con la niña y hay que atenderlo también. Entonces, siempre tener esta doble mirada, siempre. No nada más decir, este niño pues fue vulnerado y este es el malo de la película.
ese malo algo trae también y está en nuestras obligaciones como servidores públicos, que ayer también se lo escuché decir a la maestra que estuvo aquí en este círculo, lo dijo, estamos obligados a atenderle. Bien, en este artículo 37 nos habla de que en los casos de acoso escolar o ciberacoso, en donde la intervención requiera la referencia a un servicio de atención para cualquiera de las partes, fíjense cómo sigue especificando para cualquiera de las partes, el cuerpo colegiado implementará las acciones definidas en los artículos 35 y 36, que ya las vimos, fueron donde venían los 5 momentos que les dije, para inmediatamente poner en marcha estrategias de canalización. Y aquí viene este momento que no entra en los 4 primeros momentos que les mencioné porque va a depender. Aquí dice, por ejemplo, la canalización se refiere a las acciones de coordinación institucional para que la víctima y el educando que realiza las conductas de acoso escolar o ciberacoso, sus padres, madres o tutores, todos en conjunto, ya saben, reciban un servicio de atención con base en una valoración previa y los acuerdos de colaboración definidos con la instancia prestadora del servicio. Aquí es que tú ya detectaste que hubo el acoso, ya hiciste todo este protocolo que ya platicamos, pero al niño que está haciendo el acoso se le canaliza a un servicio de atención. Vaya. En el artículo 39 dice que es la autoridad educativa local la que establece este protocolo de los criterios de canalización a la víctima. La autoridad educativa local es la que con base en algunos criterios te va a decir a este niño si hay que canalizarlo o no. La o el educando que realizó la conducta de acoso o ciberacoso, madres, padres o tutores con la instancia prestadora del servicio, para que sean implementados por el cuerpo colegiado de los planteles desde una perspectiva de género, desde un enfoque de derechos humanos y no discriminación. Quiere decir que tú canalizas al niño, estás en comunicación con la instancia a la que lo canalizaste para que en la escuela pues lleves a cabo también actividades o comportamientos o conductas siempre de esta perspectiva de género, cuidando los derechos humanos del niño y cuidando que no sea discriminado por esta situación que pasó. En el artículo 40, la autoridad educativa local nos dice que se promueve la vinculación interinstitucional y participan en mecanismos de coordinación estatal con instancias de los 3 gobiernos para que las víctimas, padres, madres o tutores, pues tengan acceso a los servicios de salud, procuración de justicia, entre otros, cuando el caso requiera una canalización. Básicamente dice que la autoridad educativa local es quien va a dar las facilidades para que esta canalización se lleve a cabo. En el artículo 41 nos dice el proceso de seguimiento a casos de acoso escolar y este es el 4º momento. Acuérdense, detectamos, notificamos, intervenimos. En esa intervención a lo mejor hubo una canalización y ahora vamos a dar seguimiento. Y nos dice aquí que el proceso de seguimiento, incluido el ciberacoso, contempla al menos, no son las únicas, al menos las siguientes acciones bajo los principios de estos lineamientos. Primero, vas a dar acompañamiento pedagógico a los involucrados. Vas a documentar el progreso de este acompañamiento mediante bitácoras. Vas a verificar el cumplimiento de los acuerdos establecidos que se tomaron por allá del artículo 35, acuérdate. Vas a asignar la periodicidad y las vías de comunicación sobre la evolución del servicio de atención entre los planteles educativos, las áreas correspondientes y la dependencia que presta el servicio. Quiere decir que vas a estar en comunicación constante con, por ejemplo, si lo canalizaste a un DIF, pues en el DIF debe haber una psicóloga y entonces se tiene que registrar, agendar y llevar a cabo una coordinación entre la psicóloga y tú como maestra para que puedas brindar ese acompañamiento pedagógico.
y vas a establecer una ruta de comunicación entre autoridades de planteles educativos, con las madres de familia, con los padres involucrados en el caso. Es decir, no das carpetazo y ya porque ya los canalizaste a cada quien a donde debían, sino que todo el ciclo escolar vas a estar valorando que esa situación no se vuelva a repetir y cómo van y si se están yendo a las instancias que están por ahí apoyando de forma psicológica, etcétera. Ya estamos casi terminando. Nos dice en el artículo 42, la autoridad educativa local va a establecer un mecanismo estatal de registro de casos de acoso escolar atendidos y los que sí requirieron canalización. Esto ya tiene que ver más con estadísticas de las autoridades educativas locales para reportar tus casos de acoso. ¿Qué te sugiero yo? Que tú también lo hagas en tu escuela, que en tu escuela lleves un registro de los casos de acoso escolar que se registraron, que se presentaron, perdón, para que tú también vayas teniendo un historial, para que tú también vayas diciendo, bueno, pues este año tuvimos 3 casos bien complicados de acoso escolar en donde sí requirieron a lo mejor canalización. Entonces, el siguiente año le entro durísimo con proyectos que tengan que ver con convivencia, con cultura de la paz, con concientizar sobre las causas del acoso, con identificar niños que son posibles acosadores porque algo les está sucediendo, para que el siguiente ciclo escolar tú puedas decir, bueno, ya no tuvimos 3, tuvimos 2. Y entonces estás en el camino correcto. Y sigues trabajando, o si no tuviste 3 y tuviste 5, entonces quiere decir que no estamos atendiendo a la raíz, no desde donde debe de ser. Que entonces los proyectos que estás escogiendo se están quedando flojitos y que hay otras cosas que tienes que atender todavía más de fondo, a lo mejor inseguridad, a lo mejor violencia, a lo mejor maltrato de casa, etc., etc., etc. Bien, en el artículo 43 nos dice que las autoridades educativas locales participarán en coordinación con la autoridad educativa federal para registrar este número de quejas o denuncias recibidas, número total de casos de acoso escolar identificados, los que se atendieron y los que requirieron canalización. Estos datos se registran en un sistema informático porque lo van a estar monitoreando. Entonces, bueno, aquí ya estos 2 artículos, el 42 y el 43, tienen que ver con el registro de estos casos para fines de estadísticas y sobre todo para fines de monitoreo y que no se queden solamente en números, sino que ya sea que las autoridades educativas continúen mandando herramientas para tratar de erradicarlos o que nosotros desde los planteles pues llevemos a cabo actividades mucho más específicas y mucho más concretas y directas para que no se presente ninguno de estos casos. Bien, pues esto sería por hoy este tema de acoso y déjenme dejar de compartir. No sé si haya alguna duda al momento. La verdad es que este tema es de los más complicados por lo que yo les decía hace rato. Cuando se genera una situación de este tipo, hay mucha tensión, los papás están muy alterados y generalmente empezamos a encontrar como deficiencias en el protocolo. Lo primero que tenemos que hacer es conservar la calma y dar la atención debida. El protocolo está y la ley va a estar de nuestra parte, siempre y cuando actuemos correctamente. ¿Por qué se los digo? Porque me ha pasado que se presenta alguna situación en alguna escuela y les digo, ok, el acta de hechos, no, pues no lo levanté. Híjole, tus bitácoras, no, pues tampoco. Luego llega la maestra y nos dice, es que es el mismo niño, siempre está molestando a todos los demás, no es de ahorita, ajá, y tienes evidencia de todo lo que me estás diciendo. Pues no, por ejemplo, ¿no? Porque no llevo sus bitácoras. Entonces, a veces lo que sucede es que minimizamos las situaciones o pensamos que hacer una bitácora es una carga extra de trabajo cuando no dimensionamos que una bitácora nos puede no eximir de responsabilidad, pero nos puede ayudar a demostrar que como maestros hemos hecho lo que estaba a nuestro alcance y a nuestras manos y que va a haber cosas que de repente sí escapan a lo que nosotros desde el aula podamos hacer. Entonces, bueno, aquí les traigo nada más un pequeño repaso. Déjenme ver por qué. Amén, Jimé. Ándale.
Un pequeño repaso para ver si Ya me me pusieron atención o pasaba. andaba yo aquí de merolica. Vamos a ver. Ok. Aquí hablando como loquita, que casi ni se me da. Nada más espérenme, porque no lo encuentro. Ah, ya vi. Es que este zoom es como diferente. Pero aquí está ya. Ahí ven la pantalla. ¿Sí se ve? Sí, ahí se ve. Ahí está. Bien, es un pequeño quiz y fíjense, vamos a ir respondiendo. Nos dice aquí, yo los leo en el chat. ¿Cómo se llama esa notificación de forma verbal, digital o por escrito presentada por terceros ante docentes, autoridades escolares o educativas? Pónganlo ahí en el chat, yo los leo ahorita. Ya estoy recibiendo algunas respuestas, ustedes pónganlo. Notificación de forma verbal, digital, por escrito, presentada por terceros ante docentes, autoridades escolares o educativas. Bien, ya llegaron algunas respuestas. Le voy a dar clic aquí donde dice ver respuesta. Y ahí está. Es la denuncia. Acuérdense que la denuncia es una forma de notificación presentada por terceros. Muy bien. Vamos con la siguiente. De acuerdo con el artículo 23 de los lineamientos para la erradicación del acoso, ¿cuáles son los 4 momentos en los que la autoridad educativa local, en el ámbito de sus atribuciones, brindan atención a víctimas o posibles víctimas? Tenemos 3 respuestas: identificación, asesoramiento, prevención y tratamiento. La B, sensibilización, reporte, orientación y registro. La C, detección, notificación, intervención y seguimiento. Ya vi que ya están poniendo algunas respuestas. Le voy a dar clic para que ustedes chequen. La letra C. Muy bien, casi todos. Excelente. Vamos a continuar. Dice, notificación de forma verbal, digital o por escrito presentada por la posible víctima, madres, padres o tutores ante docentes, autoridades escolares o educativas. Ya Carmen ya escribió, Violeta ya escribió, Rocío también ya escribió, Ariana, Dorita, Iván, Ethel. Muy bien, vamos a ver la respuesta. Ahí está la respuesta. Queja, efectivamente, todos muy bien, ¿eh? O ya se sabían el documento o pusieron atención. Muy bien. Yo voy a creer que fue lo segundo. Vamos a ver. Notificación de un caso o casos de acoso escolar o ciberacoso a las autoridades educativas por parte de organismos de derechos humanos o procuración de justicia derivado de las quejas y denuncias presentadas, querellas presentadas ante estas instituciones. Ya Viole ya contestó, Iván también, Carmen, Alberto, Humberto, Sandra. Bien, vamos a ver la respuesta. Ethel, aquí está. Acuérdense, derechos humanos y procuración de justicia lo que hacen es una solicitud de atención. Hey, escuela, atiéndeme esto porque ya llegó para acá la queja, ya llegó para acá la denuncia, ya llegó para acá la querella. Ellos lo que mandan es una solicitud de atención que debe atenderse de forma inmediata. Vamos a continuar. Se refiere a la respuesta por parte de las autoridades educativas, escolares y educativas, cuando reciben la notificación. ¿Cómo se llama esa respuesta cuando se recibe la notificación? Iván ya contestó, Carmen ya contestó, Humberto. No voy a decir que contestan para no evidenciar a nadie, pero sí me gusta que sepan que los estoy leyendo. Violeta, Alberto, Vero, Ethel. Vamos a ver. Fíjense bien, respuesta por parte de las autoridades cuando reciben la notificación.
Acuérdense, entra la notificación e inmediatamente se activa el momento de intervención. Muy bien, vamos a continuar. Ay, me pasé, aquí está. Se refiere al proceso de informar la detección de un posible caso de acoso escolar a la autoridad inmediata y competente, también al cuerpo colegiado para valorar hechos, a los madres, padres o tutores de los involucrados. En casos de ciberacoso, también a las autoridades competentes para que eliminen ese contenido, considerando los derechos de NNA por algún medio de comunicación, bajo principios de no revictimizar y de confidencialidad. ¿Qué proceso es ese? Ya contestó Carmen, Violeta, Iván, Ariana, por eso me fueron algunos comentarios, pero bueno, aquí voy. Rocío, vamos a ver la respuesta. Notificación, ¿ok? Ya hiciste la detección, ya está. Ahora la vas a informar, entonces vas a notificar. Bien, vamos a continuar. Se refiere a la respuesta por parte de las autoridades educativas y escolares al recibir una notificación. Respuesta por parte de las autoridades cuando reciben la notificación. Intervención, a ver qué dicen. Ok, vamos a ver la respuesta. Ahí está la respuesta. Intervención. Muy bien. Vamos a ver si hay otra, ya no sé cuántas van. Ok, esa está más complicadita. Fíjense, dice, ante un caso confirmado de acoso escolar en una institución educativa, ¿cuál sería la secuencia de acciones que el cuerpo colegiado debe seguir para intervenir adecuadamente, garantizando el cumplimiento de los principios rectores establecidos? A. Elaboras acta de hechos por parte del personal docente y directivo. Redactas carta de compromisos tanto para el educando como para sus padres, madres o tutores. Estableces medidas de acompañamiento y protección y aplicas prácticas restaurativas en la comunidad escolar. B. Elaboras acta de hechos por parte de personal docente y directivo. Redactas la carta de compromisos para el educando implicado. Estableces medidas de acompañamiento y protección y aplicas prácticas restaurativas en la comunidad escolar. C. Elaboras acta de hechos por parte del personal docente y directivo. Redactas cartas de compromisos tanto para el educando implicado como para sus padres o tutores. Estableces medidas de acompañamiento y protección. Informas el hecho y aplicas prácticas restaurativas en la comunidad escolar. A, B o C. Uy, ya me están entrando. Ah, ya empezaron las respuestas. Muy bien. Vamos a ver. Hay mucha trampita en este reactivo. Mucha trampita. Vamos a ver la respuesta. Es la A. Y como aquí sí vi que me fallaron bastante, me voy a regresar. Espérenme. A ver dónde estaba. Aquí está. ¿Por qué es la A? Fíjense bien. La B no es porque dice que se redacta la carta de compromisos para el educando, pero deja fuera a los padres de familia. Y yo les expliqué que en el otro documento dice que no puedes entrevistar ni tomar acuerdos solamente con el niño. Siempre tienen que estar sus tutores. Entonces, aunque este documento lo muestra como paso 2 y paso 3, como si hicieras una cosa primero y otra cosa después, realmente se hacen juntos. Entonces, siempre el niño con su familia. Nunca solito porque te metes en un rollo, ¿eh? Ahora, ¿por qué no es la C? Porque en la C aquí dice informar el hecho
y aplicar prácticas en la comunidad escolar. Y acuérdense que uno de los principios es la confidencialidad. La comunidad educativa, si se presenta un caso de acoso, no tiene que ser de conocimiento público. Al contrario, se activa una secrecía de todos los involucrados para evitar que al niño en cuestión se le discrimine, se le estigmatice, se le etiquete, y sobre todo que al niño que ya es acosado se le revictimice. Entonces, no se informa nada a nadie más que a los involucrados, y en el acta de hechos también te dice que tienes que usar hasta las iniciales del niño para que esto no se salga de control y no sea de conocimiento público, ¿ok? Por eso es que no es la C. Dice, eso también lo tiene la C. ¿Cuál? A ver, explícame ahí. Porque en el A lo que te dice es que aplicas prácticas restaurativas, pero no llegamos y decimos, hoy vamos a trabajar convivencia porque a Verónica la están acosando. Mucho menos. Hoy vamos a trabajar campañas sobre el acoso porque Violeta acosa a Lili. No, eso se trata de una forma súper delicada, ¿ok? A ver, quiero ver aquí. Exacto, allá lo especifica Iván. Cambia que en la C das a conocer el hecho y no debe de ser, y en la A tú llevas tu protocolo tal cual, nada más con los involucrados. Es bien importante esta parte de cuidar estos principios. Deben de ubicarlos y el reactivo, que seguramente sí va a ser bien en forma de caso, donde vean que viene una situación de dar a conocer este hecho a la comunidad, no es así, porque hay un principio de confidencialidad bien marcadito para evitar una posible discriminación o estigmatización. Vamos a continuar. De acuerdo con el artículo 41 de los lineamientos para la erradicación del acoso escolar, ¿cuál de las siguientes acciones no forma parte del proceso de seguimiento a casos de acoso escolar, según lo que se establece? A. Dar acompañamiento pedagógico a los involucrados. B. Documentar el progreso del acompañamiento mediante bitácoras. C. Informar a la comunidad escolar los avances y progresos del seguimiento. Esta ya casi se las regalé. La C. Lo acabamos de mencionar. Exacto, Alberto. C, porque está informando. Así es, a la comunidad escolar no se le informa nada. Son temas bien delicados y así es como se deben de trabajar. Hay que hablarlo con los maestros, que no lo comenten, que no digan, solamente los involucrados. ¿Sale, vale? Y, a ver, dice, se refiere a las acciones de coordinación institucional para que la víctima o el educando que realiza conductas de acoso escolar o ciberacoso, madres, padres o tutores, reciban un servicio de atención con base en una valoración previa y los acuerdos de colaboración definidos con la instancia prestadora de servicio. Tenemos aquí queja, denuncia y canalización. Ya por aquí está contestando Vianey. Creo que contestó alguien antes, pero se bajó muy rápido esto. Ariana, Iván y Yaney dice. No, Vianey. Perdón, es que la luz ya está a horas. Rocío, Etel, Vero, Humberto. Muy bien, vamos a ver la respuesta. Canalización, así es. Coordinación institucional con diferentes instancias. Se da mediante la observación y reconocimiento de comportación, iba a decir, de comportamiento en los educandos que se manifiestan al ser víctimas, espectadores y educandos que realizan conducta de acoso escolar, sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, para la notificación inmediata, esclarecimiento de la situación y el establecimiento de medidas de protección. Carmen ya, Dorita, Rocío, Violeta, Sandra, Iván. Y la respuesta es detección. Muy bien, acuérdense, mediante la observación. Así es como inicia este proceso. Y bueno, pues yo espero que ya estén listos para ganar esa promoción, ¿verdad? Yo se los deseo de todo corazón y espero que con este tema, pues si vienen algunos reactivos por ahí, se acuerden de mí y los contesten de la mejor manera posible. Yo les deseo todo el éxito del mundo.
Aquí están mis redes sociales, hace rato me las pedía Lili, ya no me dio tiempo de mandárselas, pero bueno, aquí están por si me quieren seguir en mis redes sociales. La verdad es que estas dos últimas no las ocupo mucho, la primera y la segunda sí, y la primera, la de YouTube, subo videos esporádicamente cuando me queda tiempo, pero cada martes puntualito como relojito a las 8, ustedes se conectan en mi canal y ahí está Eduverso para que sigamos estudiando. Excelente, maestra Jimé, increíble. Yo dije, ¿quién más nos puede explicar este tema de manera clara, sencilla y eficaz? Pues la maestra Jimena. Y bueno, me gustó mucho el hecho de cómo lo mencionaste, que tenemos que estar muy atentos, muy, pero muy atentos a lo que está pasando en nuestra escuela, en nuestra aula y tener esa bitácora de la que nos hablas para que en lo sucesivo, el próximo ciclo escolar, intervengamos, ¿sí? Realicemos una intervención adecuada. ¿Cómo? A través de nuestro programa analítico, a través del trabajo por proyectos, a través de los ejes articuladores, que bueno, aquí también vimos cómo se relaciona completamente con el fichero para promover la cultura de la paz. Y bueno, este fichero está súper completo porque atiende a la educación básica. Vienen fichas viene para los 3 niveles, preescolar, primaria y secundaria. Y bueno, ahí en las 7 líneas que nos maneja, prácticamente como que se van vinculando un poquito a ciertas, ¿cómo lo quiero mencionar? A ciertas articulaciones, vinculación con lo que estamos trabajando hoy en día. Atender lo socioemocional, atender la diversidad, la igualdad de género y lo que mencionábamos al principio, pues cómo se vinculan estos 7 ejes articuladores, donde no puede haber pensamiento crítico si no hay igualdad de género. Entonces, por lo tanto, aquí vamos viendo cómo se va articulando todo y pues no lo explicaste muy bien, muy padre, muy sencillo. Te damos las gracias, gracias y ahí vamos a estar atentos a seguir tus redes sociales. Muchas gracias, Lili, Y muchas gracias por la invitación y por la consideración. no, ya sabes, aquí siempre vas a tener las puertas abiertas. Dejamos los micrófonos abiertos para que le expresen a la maestra alguna opinión, un comentario. Ya nos pasó sus redes, pero bueno, vamos a abrir el micrófono. Bien, si me permiten intervenir, quisiera darle las gracias a la maestra Jimena porque ha sido un tiempo excelentemente aprovechado. Siento que esta forma de ver los temas es muy provechosa, me gustó muchísimo y agradecerle este tiempo, este espacio, esta conferencia, diría yo. Muchas gracias. Eso es todo de nuestra parte. Deseamos que tengan una excelente noche y nos vemos mañana. Mañana también tenemos otro tema sumamente interesante. Gracias a todos y que pasen bonita noche. Bye.